La economía española lleva desacelerándose desde mediados del año 2017. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la tasa de crecimiento intertrimestral de nuestro Producto Interior Bruto llegó a ser del 1% a mediados de 2017 y tras la última revisión de los datos de crecimiento del segundo trimestre de este año hemos constatado que nuestra economía se expandió solo un 0,4% en el segundo trimestre de 2019 frente al primer trimestre de 2019, es decir, menos de la mitad de lo que llegamos a expandirnos intertrimestralmente en el año 2017. El dato es por sí solo preocupante, dado que acredita un menor ritmo de crecimiento, pero se vuelve tanto más preocupante cuando desagregamos, cuando analizamos cuáles han sido los motores que han impulsado el crecimiento de la economía española, este mediocre crecimiento de la economía española durante el segundo trimestre de 2019, entre abril y junio. Por un lado, uno de los dos motores del mediocre crecimiento económico experimentado en este segundo trimestre ha sido el consumo público. Recordemos que en el segundo trimestre del año España vivió dos procesos electorales de mucho calibre, unas elecciones generales y unas elecciones autonómicas, municipales y europeas, y los políticos al frente de las instituciones públicas echaron mano del gasto público para intentar comprar votos, atar votos de cara a las elecciones. El segundo, por otro lado, el segundo componente del crecimiento económico de este segundo trimestre del año han sido las exportaciones. Las exportaciones españolas entre abril y junio se comportaron de un modo apreciablemente positivo y eso ha permitido contrarrestar la falta de vigor, la falta de pujanza de nuestra demanda interior. ¿Por qué digo que es preocupante que estos dos hayan sido los motores del crecimiento económico español durante el segundo trimestre del año? Porque esos dos motores habrán gripado necesariamente durante los próximos trimestres, durante el tercero, que ya ha concluido, y durante el cuarto, que está empezando. Por un lado, el consumo público durante el tercer trimestre del año y en ausencia de procesos electorales ha sido claramente inferior. Probablemente también lo será durante el cuarto trimestre, a pesar de las elecciones generales, debido a que el aumento notable del déficit público que estamos experimentando no va a dejar mucho margen a que los políticos españoles repitan la compra masiva de votos con cargo al presupuesto que protagonizaron con los viernes sociales y otros procesos similares en el segundo trimestre de este ejercicio. Pero en segundo lugar, y mucho más relevante, la guerra comercial, que si bien empezó testimonialmente en el segundo trimestre del año, ha desencadenado sus efectos más dramáticos durante el tercer trimestre del año y todo apunta a que lo seguirá haciendo durante este cuarto trimestre del año. La guerra comercial habrá dañado necesariamente nuestras exportaciones durante el tercer y el cuarto trimestre. Por tanto, el motor de crecimiento vía exportaciones que teníamos en el segundo no parece que vaya a estar muy operativo en el tercero y en el cuarto. De hecho, en nuestras principales exportaciones, más allá del turismo, son las exportaciones manufactureras. Vendemos al exterior bienes que producimos internamente y que podemos trasladar fuera. Pues bien, ya sabemos, en función de determinados indicadores adelantados como el PMI manufacturero, ya sabemos que durante este tercer trimestre la actividad manufacturera de España, la industria manufacturera española, ha entrado, de acuerdo con este indicador, en recesión. Recordemos que este indicador, que podemos ahora mismo visualizar en pantalla, adopta un valor recesivo cuando cae por debajo de 50. Y podemos comprobar cómo la industria española ya se encuentra por debajo de 50. Dicho de otro modo, va a ser muy complicado que en el tercer trimestre del año crezcamos al 0,4%, es decir, probablemente creceremos por debajo del 0,4%, 0,3% o incluso, si la caída hubiese sido muy dramática, 0,2%. ¿Por qué estas cifras son importantes? Al final, hemos visto que la economía española lleva desacelerándose desde mediados del año 2017. Por tanto, estaríamos ante una desaceleración adicional frente a lo que ya nos veníamos desacelerando. ¿Por qué le damos tanta importancia o por qué hay que darle tanta importancia a bajar del 0,4 al 0,3 o al 0,2? Bueno, esencialmente porque a estos nuevos ritmos de crecimiento la creación de empleo dentro de la economía española empieza a estar en peligro.
En economía denominamos ley de Okun a la relación empírica que existe entre el crecimiento económico de un país y la reducción de su tasa de paro. O dicho de otra manera, con la ley de Okun podemos conocer cuánto necesita crecer una economía para seguir reduciendo su tasa de desempleo. Esta ley de Okun, esta relación entre crecimiento y reducción del paro, no es constante entre todas las economías o incluso dentro de una misma economía no es constante a lo largo de toda su historia. Depende en gran medida de la estructura productiva de ese país y sobre todo de la estructura regulatoria de ese país. Economías que tengan una pésima regulación laboral, que, por ejemplo, impidan que una crisis económica sea absorbida por el mercado laboral en forma de ajustes salariales o en forma de ajustes de horas trabajadas, tenderá a ser una legislación laboral que maximizará, que amplificará la destrucción de empleo derivada del menor crecimiento económico. Pues bien, hace unos días los economistas César Nebot, Ariel Bellaert y José García Solanes publicaron su investigación acerca de cuál es la ley de Okun de la economía española, es decir, cuál es la relación entre crecimiento del PIB y variación de la tasa de paro. Y una de las conclusiones que alcanzaron, una entre muchas, es un estudio, la verdad, interesante para conocer, para analizar las dinámicas del mercado laboral español conforme va variando la tasa de crecimiento económico, pero una conclusión relevante, que es la que nos interesa ahora mismo, es que la economía española necesita crecer a un 0,3% intertrimestral para seguir reduciendo su tasa de desempleo. Si crece menos de un 0,3% intertrimestral, la economía española deja de reducir su tasa de paro y, al contrario, empieza a incrementarla. Y si crece menos de un 0,4%, es decir, si decrece más de un 0,4% por trimestre, en ese caso la economía española ya empieza a destruir masivamente empleo y ve aumentar masivamente su tasa de paro. Actualmente estamos todavía muy lejos de una contracción del PIB del 0,4% intertrimestral. Estamos diciendo que hemos crecido un 0,4% entre dos trimestres, pero sin embargo no estamos nada lejos del 0,3% que marca la frontera entre seguir reduciendo la tasa de paro o dejar de reducir la tasa de paro y empezar a incrementarla. Habida cuenta de que, como hemos dicho, es muy probable que en el tercer trimestre del año hayamos crecido menos del 0,4%, es muy probable que ya hayamos rebasado ese umbral que nos impide, que nos dificulta enormemente reducir la tasa de desempleo. Y de hecho, si observamos este gráfico que muestra las variaciones del número de parados registrados en España, veremos cómo en el año 2019 y particularmente en el trimestre en el que nos encontramos, sí se observa que hemos dejado de reducir el número de parados registrados en nuestra economía. Es verdad que en este mismo trimestre del año pasado también hubo un incremento de la tasa de paro, porque no olvidemos también que el tercer trimestre de 2018 fue un mal trimestre, pero acaso lo llamativo sea que en 2019 casi no hemos reducido nuestro número de desempleados y que pese a ello en el tercer trimestre ese número de parados está en aumento. Y todo apunta, insisto, a que el cuarto trimestre será igual, porque ni va a haber un impulso del consumo y de la inversión privada, ni del consumo público, ni de las exportaciones en medio de una guerra comercial. Por tanto, la economía española se está frenando. Se está frenando desde 2017, es verdad, pero el ritmo de desaceleración que estamos viviendo hoy ya compromete seriamente nuestra capacidad de reducir la tasa de paro, cosa que no sucedía ni en 2017 ni en 2018. Y por tanto, si se compromete la capacidad de reducir la tasa de paro mientras nuestra tasa de desempleo sigue por encima del 14%, más del doble de la que prevalece en el resto de la Unión Europea y casi 5 veces la que ahora mismo existe en Estados Unidos, desde luego habremos fracasado enormemente como economía a la hora de sanear las heridas de la anterior crisis económica. En todo caso, no debemos resignarnos a que la desaceleración económica, la posible recesión, si esta desaceleración sigue su curso y sigue penetrando y sigue ahondando en las debilidades de nuestro modelo de crecimiento,
no debemos resignarnos a que la desaceleración o incluso la recesión se traduzcan en una masiva destrucción de empleo que dispare la tasa de paro. Existen formas de minimizar la destrucción de empleo ante un shock económico en forma de desaceleración, recesión o crisis económica. ¿Cómo conseguimos minimizar la destrucción de empleo aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de desaceleración, aún en tiempos de recesión? Básicamente teniendo un mercado laboral que sea capaz de absorber internamente la mayor parte de ese shock negativo de crecimiento. Es decir, que pueda ajustar salarios conforme las empresas ajustan precios para no ver caer su capacidad de comercializar, de producir y comercializar bienes y servicios, o que sea capaz de reducir horas de trabajo para no destruir masivamente empleos enteros y que recaiga todo el ajuste en unas únicas personas. Pero para lograr esto, para lograr una mayor flexibilidad laboral que permita capear el temporal de una crisis económica, o al menos de una desaceleración como la que sin duda ya estamos experimentando, hay que cambiar la legislación laboral, hay que cambiar la regulación laboral, hay que liberalizar el mercado laboral para que haya flexibilidad interna en las empresas a la hora de reordenar las plantillas y las condiciones laborales de las plantillas, en particular los salarios, para hacer frente a una desaceleración o a una crisis. Es verdad que la reforma laboral de 2012 incrementó sustancialmente esta flexibilidad interna, muy en particular entre las grandes empresas que pueden negociar internamente el convenio de empresa que prevalece sobre cualquier otro convenio sectorial. Pero las pymes, que son la parte más extensa del tejido productivo y laboral español, no cuentan con tanta flexibilidad como las grandes empresas. Y eso las puede abocar, en caso de una desaceleración todavía mayor de la que hemos vivido hasta la fecha, a que empiecen a destruir empleo de manera muy significativa. Y por tanto, los políticos deberían plantearse si son capaces de renunciar a sus dogmas ideológicos, por los cuales una legislación laboral más proteccionista, más protectora supuestamente de los intereses de los trabajadores, ha de prevalecer incluso en contra de los propios intereses de esos trabajadores, que son mantener un puesto de trabajo, un empleo, incluso en tiempos de desaceleración. Si son capaces de renunciar a sus prejuicios, a sus dogmas de fe y liberalizar el mercado de trabajo, aun cuando ello atente contra su código ideológico más profundo, o si en cambio van a utilizar ese código ideológico para arrearles a la cabeza a trabajadores y a empresarios y, aun cuando ello suponga maximizar la destrucción de empleo, como sucedió en España entre 2009 y 2011, pues al menos mantener las esencias de este mercado laboral protector, ya digo, falsamente protector de los supuestos intereses de los trabajadores. España se enfrenta a una desaceleración donde peligra la reducción del paro y la creación de empleo, y los políticos, si bien no pueden evitar la desaceleración, porque en gran medida es una desaceleración importada del resto de Europa y del resto del mundo debido a guerra comercial y Brexit, sí pueden adaptar o permitir que la economía española se adapte a la misma de la mejor manera posible. ¿Facilitarán la adaptación liberalizando profundamente el mercado laboral o mantendrán un mercado laboral rígido que en caso de desaceleración se traducirá en destrucción masiva de empleo? Si tuviera que apostar, desde luego no lo haría por la primera opción.